diferencia de lo que existía antes en Europa, que era una directiva, este es un reglamento que es absolutamente obligatorio y aplicable para todos los países de la Unión Europea de manera inmediata, para regular lo que en Europa es considerado un derecho fundamental, que es la intimidad y la protección de los datos de las personas. Es extraterritorial y por tanto va a aplicar eventualmente a empresas chilenas que o bien tengan negocios o establecimiento de comercio en Europa o bien traten o procesen datos de ciudadanos europeos. Y en ese sentido es perfectamente posible que este reglamento y su nueva normativa alcancen a empresas o personas en Chile. Va a elevar el estándar y eventualmente en la discusión de este proyecto de ley que se produzca en particular, esa elevación del estándar va a ser un tema. Es decir, se va probablemente a exigir la incorporación de todos estos derechos que vienen en el reglamento europeo. Por ejemplo, lo que se denomina el derecho al olvido, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, de pedir que se eliminen datos que ya están caducos, por ejemplo, datos judiciales respecto de los cuales ya se cumplieron las condenas, etc. Entonces, finalmente lo que va a ocurrir es que este estándar europeo va a permear la discusión y va a subir el estándar aún más eventualmente de lo que ya hoy día existe en la discusión en el Congreso. Las empresas que van a estar afectas a este nuevo reglamento van a tener que preocuparse de toda la cadena de protección de los datos de las personas. Es decir, van a tener que detectar, en primer lugar, en qué momento de la cadena de proceso productivo, digamos, o de servicios, si son empresas de servicio, ellas recolectan datos. Luego, ¿dónde los guardo? ¿Dónde almaceno los datos? Eso es un tema que también tiene que estar muy claro, digamos, porque los titulares pueden perfectamente usar sus derechos para pedir que se corrijan esos datos o que se eliminen, por tanto hay que saber dónde están. Luego, quiénes son las personas autorizadas para tratarlos, para procesarlos. Y finalmente, tener probablemente implementado adentro de esas empresas, va a tener que crearse la figura de un oficial de protección de datos que pueda asegurar que la empresa cumple con estos estándares. Sanciones máximas que pueden llegar hasta los 20 millones de euros o un 4% de los ingresos anuales de una compañía. Estas sanciones pueden ser, pueden terminar provocando el cierre de algunas empresas. Se van a beneficiar porque sus derechos van a ser reforzados y van a tener que implementarse una serie de procedimientos que hagan ágiles esos derechos. Es decir, yo como titular de datos personales voy a estar en condiciones, voy a estar mucho más empoderado para pedirle a las empresas o a las entidades públicas que tratan mis datos una serie de acciones, digamos. Yo puedo pedir que borren datos que son erróneos, puedo pedir que me devuelvan mis datos si me quiero salir de un servicio que tengo contratado, puedo pedir que cancelen mis datos, puedo pedir el derecho al olvido, es decir, que me saquen, por ejemplo, de una lista donde aparecen eventualmente el cumplimiento de algunas condenas cuando yo ya la cumplí, etc. O sea, yo quedo como titular de datos mucho más empoderado para poder pedir una serie de acciones a las empresas e instituciones que tratan datos.